Cualquiera diría que estoy firmando una resina de estudio que no es mía, pero no. Esta figura es mía, la he impreso en 3D y te voy a contar cómo se hace. Bienvenido a Goku Universe 3D Studio. Soy Alex y hoy te voy a enseñar a personalizar las bases de tus figuras para que parezcan figuras de estudio. El secreto para que una figura pase de ser una impresión más a una estatua de coleccionista está en los detalles. Y uno de ellos es, sin duda, darle un acabado premium a la base. Para este tutorial tomaremos como ejemplo esta figura de Seiya que imprimí y pinté en Patreon. Y que me ha durado muy poco. No es que se me haya roto, es que ya tiene nuevo dueño. Y dicho esto, vamos a empezar. Lo primero será irnos a nuestro laminador. Y una vez dentro del programa, deberemos cargar la base de nuestra figura y buscar la herramienta de corte. Yo he elegido el Anycubic Slicer porque es el que más uso, pero puedes utilizar el laminador que más te guste. Lo único que necesitas es que el programa tenga la herramienta de corte. Ahora vamos a cortar la base a una altura de 0,86 milímetros aproximadamente. Una vez que lo tengamos, eliminamos la parte superior que ya no nos sirve y exportaremos la parte que nos queda como STL. Una vez que tengamos el STL, nos vamos a ir a Tinkercad. Es una herramienta gratuita que puede utilizar todo el mundo. Una vez aquí, simplemente deberemos cargar el diseño que hemos cortado. Y exportarlo como SVG. Esto es muy fácil. Una vez que tenemos el archivo SVG, vamos a abrir nuestro programa de la máquina láser, que en mi caso, como tengo una láser de la marca WeCreate, voy a usar su software. Y antes de continuar, una cosa muy importante. Tenemos que activar el modo espejo para que la pieza salga bien. Si lo dejamos así tal cual, saldrá al revés. Y te lo digo por experiencia. Al cargar el SVG hay elementos que nos sobran. Los borraremos seleccionando esta herramienta de aquí y nos quedaremos solo con el contorno. Una vez que tengamos el perímetro por el lado bueno, vamos a cargar la imagen que queramos. Editarla es muy fácil. Yo lo único que hago es quitarle el fondo y después en esta opción de aquí selecciono la escala de grises y ya lo tenemos. Ahora colocamos la imagen donde queramos y solo falta añadir el texto y nuestro logo. Elegiremos la letra que más nos guste y colocaremos el texto dentro del perímetro rojo. Una vez lo tengamos todo, os voy a enseñar los parámetros con los que yo corto la goma eva. En el apartado de corte tengo puesta una potencia del 20% a una velocidad de 25 mm por segundo y en número de pasadas 1. En la parte de grabado tengo una potencia del 10% y una velocidad de 90 mm por segundo. Número de pasadas, 1. Y en el apartado grabado de línea tengo una profundidad de 2 mm, una potencia del 10% y velocidad 45 mm por segundo. Y una sola pasada. Meteremos la goma eva en la máquina láser y seleccionaremos cada elemento del diseño con unos parámetros diferentes. El parámetro de Cut para el perímetro que está en rojo. Fill Engrave para la imagen y el logo. Y Line Engrave para las letras. Una vez lo tengamos configurado, lo enviaremos a la máquina. Si tenéis goma eva de otro color, tendréis que hacer diferentes pruebas, ya que dependiendo del color del material, el láser es más o menos agresivo. Y un consejo, antes de grabar la goma eva, pega las esquinas con cinta para que no se mueva, ya que hay un ventilador funcionando y lo más probable es que se te mueva todo. En mi caso, la máquina tardó unos 15 minutos en cortar y grabar, y la verdad es que salió todo bien a la primera. Y ahora, con la pieza cortada y grabada, vámonos a la mesa de trabajo.
Ya solo nos queda pegar la goma eva a la base. Para ello he usado cianocrilato. Ten mucho cuidado a la hora de pegarlo, ya que la goma eva tiene una superficie muy porosa y se pega enseguida. Tendremos poco margen para equivocarnos. Reparte bien el pegamento por toda la superficie y pega la goma eva con cuidado. En cuestión de 1 minuto habrá secado y ya habremos terminado nuestro trabajo. Ahora ya sabes cómo darle un acabado premium a la base de tus figuras. Y si no tienes una máquina láser, siempre puedes pedirle a alguien que la tenga que te lo haga. Crea tú mismo el diseño y dale el archivo ya configurado para facilitarle las cosas, y así de paso que te baje el precio. Y para ti, que te has quedado hasta el final del vídeo, si te apuntas al Patreon, te doy totalmente gratis y como regalo de bienvenida los tutoriales para pintar este Sella. En cualquier caso, dejaré los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Este vídeo ha sido posible gracias a los Patreons. Quiero agradecerles el apoyo y el feedback que me dan en cada tutorial. Y si te gusta la impresión 3D y el pintado de figuras, échale un ojo. Todos los meses pintamos figuras nuevas. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia para un próximo vídeo, déjamelo en comentarios. Espero haberte ayudado y como siempre digo, gracias por ser parte de Goku Universe 3D Studio.